y rastrear esta creencia en varias otras leyendas. En los cuentos y tradiciones populares de Charapot, Rusia, se puede encontrar una narrativa similar y rastrear esta creencia en varias otras leyendas. Sin embargo, estos cuentos de hadas ya eran corrientes en Rusia muchos siglos antes del descubrimiento de América. Al reconocer a los dioses de Stonehenge, a la divinidad de Delfos y Babilonia, uno necesita sentirse poco sorprendido. Bel y el dragón, Apolo y Pitón, Osiris y Tibón, son todos uno, bajo muchos nombres, y han viajado a lo largo y ancho del mundo. El Botal de Irlanda apunta directamente a su primer progenitor, el Bátilo de los griegos y el Betel de Canaán. A este propósito dice H. de Villamar que la historia que no tomó notas en aquellas épocas tan lejanas puede alegar ignorancia, pero la ciencia de las lenguas lo afirma. La filología, con una probabilidad cada día mayor, ha vuelto a unir junto la cadena apenas rota entre Oriente y Occidente. Luis de Villamarque, miembro del instituto, en volumen 60, colectas de la nueva serie, página 24, página 170, poesía de los claustros celtas, en la última sección. No es más sorprendente el descubrimiento de una semejanza similar entre los mitos orientales y los antiguos cuentos y tradiciones rusas, ya que es totalmente natural buscar una similitud entre las creencias de las razas semíticas con las familias arias. No es más sorprendente el descubrimiento de una semejanza similar entre los mitos orientales, el mito como el dragón devorando la luna, igual sucedía con las tradiciones aztecas. Era un eclipse, es decir, era un dragón que está devorando la luna en ese caso, el dragón, el gran dragón de la teología. No es más sorprendente el descubrimiento de una semejanza similar entre los mitos orientales y los antiguos cuentos y tradiciones rusos, ya que es totalmente natural buscar una similitud entre las creencias de las familias semíticas y las arias. Las familias semíticas, las lenguas semíticas son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. El sánscrito es la madre de todos, lo dice la filología, es el idioma más perfecto de la tierra, el sánscrito. Todas las lenguas semitas de los árabes, de los judíos, las bestias, son lenguas semíticas, son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. Así que esas son lenguas semíticas, son descendientes bastardas, malas, de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. Dentro de las lenguas semíticas no hay ninguna sola, arameo, hebreo, no hay una sola que sea capaz de tener un lenguaje adecuado para expresar conceptos filosóficos espirituales. Todas son razas materialistas de las bestias judías, ya que es totalmente natural buscar una similitud entre las creencias de las familias semíticas, los rusos eslavos y las arias, los indios orientales. No es más sorprendente el descubrimiento de una semejanza similar entre los mitos orientales y los antiguos cuentos y tradiciones rusas, ya que es totalmente natural buscar una similitud entre las creencias de las familias semíticas y las arias. Pero cuando descubrimos una identidad casi perfecta entre el personaje de Sarefna, Militrisa, con una luna en su frente, quien está en constante peligro de ser devorada por Samei Goretesh, la serpiente o dragón en este caso. Pero cuando descubrimos una identidad casi perfecta entre el personaje de Sarefna, Militrisa, que Sarefna es un título nobiliario ruso que significa hija del zar, o la princesa, la Sarefna, la princesa. Pero cuando descubrimos una similitud casi perfecta entre el personaje de Sarefna, Sarefna es un personaje central en la literatura y el folclore ruso, reconocida principalmente como la heroína del cuento del zar Saltán. Es la más joven de las tres hermanas. Al inicio de las historias, el zar Saltán escucha sus deseos. Mientras las hermanas mayores sueñan con banquetes y tejidos, Militrisa desea darle al zar un hijo héroe. Encantada por su sinceridad y belleza, el zar la elige como esposa, como Cenicienta. Conflicto. Víctima de la envidia de sus hermanas y de la malvada Barbarija, es engañada durante la ausencia del zar en la guerra. Sus rivales envían una carta falsa al zar, afirmando que ella ha dado a luz a un monstruo. Como castigo, la colocaron a ella y a su hijo en un barril a la deriva al mar
y se fue a una isla secreta y ahí creció Zarefna con su hijo, creció valientemente la historia de Zarefna Militrisa. Pero cuando descubrimos una identidad casi perfecta entre el personaje Zarefna Militrisa, con una luna llena en la frente, la luna está en la frente de ella era de raza semítica lunar en su frente, quien está en constante peligro de ser devorada por Samei Goretech, la serpiente del dragón de Samei Goretech. Es el dragón, es el dragón más emblemático de la mitología eslava y el folclore ruso. Su nombre se traduce literalmente como serpiente de las montañas. Se presenta comúnmente como un dragón de tres cabezas, aunque en algunos relatos puede tener 7, 9 y hasta 12 cabezas, como el Vaticano. Simbolismo: representa el caos, el dragón, la destrucción y las fuerzas indómitas de la naturaleza. Es el dragón, serpiente o dragón, la serpiente o el dragón. En muchos cuentos, como el zar de Mar, la Zarefna es una mujer con poderes mágicos superiores a los del héroe. Ella es quien resuelve los acertijos y vence a los monstruos, como el dragón Samei Gornivich o al inmortal Koshei, usando su ingenio. La Zarefna, en muchos otros cuentos, como el zar de Mar, la Zarefna es una mujer con poderes mágicos superiores a los de los héroes. Ella es quien resuelve los acertijos, como el Minotauro, el hilo de Ariadna, y vence a los monstruos, como el dragón Samei Goretech o al inmortal Koshei, usando su ingenio en este caso. Pero cuando descubrimos una identidad casi perfecta entre el personaje Zarefna Militrisa, con una luna en la frente, quien está en constante peligro de ser devorada por Samei Goretech, la serpiente o el dragón, así como el eclipse, devoraba el dragón por mexicano, quien juega un papel tan improminente en todos los cuentos populares rusos, el dragón, y personajes similares en las leyendas mexicanas hasta en los más mínimos detalles. Bien podemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos si no se trata aquí de algo más, una simple coincidencia, es la pregunta. Así que este dragón, quien juega un papel tan prominente en todos los cuentos populares rusos y personajes similares en las leyendas mexicanas del dragón, hasta en los más mínimos detalles, y en los similares personajes en todas las leyendas mexicanas, extendiéndose hasta los más mínimos detalles de su igualdad, de la traducción. Y en los similares personajes en todas las leyendas mexicanas, extendiéndose hasta los más mínimos detalles de su igualdad. Y bien podemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos si no se trata aquí de algo más que una simple coincidencia. No es una simple coincidencia. Así que el dragón, Zarefna, pero cuando descubrimos una identidad casi perfecta entre el personaje Zarefna Militrisa, con una luna en la frente, quien está en constante peligro de ser devorada por el dragón o serpiente, Samei Goretech, quien juega un papel tan prominente en todos los cuentos populares rusos y personajes similares en las leyendas mexicanas, hasta en los más mínimos detalles. ¿Por qué se parecen estas leyendas rusas con las leyendas mexicanas precolombinos, aztecas? Hay una conexión atlántica aquí. Bien, podemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos si no se trata aquí de algo más que una simple coincidencia. Esta tradición del dragón y el sol, ocasionalmente reemplazado por la luna, ha despertado ecos en las partes más remotas del mundo. Puede ser explicada con perfecta facilidad por una vez, universal religión helioláctrica. Esta tradición del dragón y el sol, el dragón, es el dragón de sabiduría, él es el uno, el Eka, el dragón divino, del divino sacrificio de sí mismo, como Prometeo, como Lucifer, el dragón del divino sacrificio de sí mismo. Es el logos, el mundo, el hijo idéntico con su padre. Todos los logos de todos los antiguos sistemas religiosos están relacionados con él y simbolizados por serpientes. Todos los grandes logos, Zeus, Júpiter, Apolo y Pitón, Apolo y Bel y dragón. Todos los logos de todos los antiguos sistemas religiosos están relacionados con el dragón y simbolizados por serpientes. Bajo otro aspecto, tal dragón representa la sabiduría divina o el espíritu y también el manas, la mente, el alma humana, la mente, el principio inteligente, llamado en filosofía esotérica el manas. El quinto principio es el símbolo del conocimiento oculto, el gran dragón de la sabiduría. Esta tradición del dragón y el sol, este astro es a su vez espíritu y materia, el sol. Es lo que más se parece a la divinidad en el mundo objetivo de la forma, es lo que más se parece a la divinidad.
Es un perenne manantial de vida, de prana, oxígeno, que como la luz que emana de él sin cesar, como el dador de vida que es, conserva y sustenta todas las criaturas, el sol. Dador de vida que es, conserva y sustenta todas las criaturas. Es el corazón de todo el sistema solar, es el corazón, palpita. La luz es asimismo fuente de calor y electricidad, el sol. Esta tradición del dragón y el sol, ocasionalmente reemplazada por la luna, ha despertado ecos en las partes más remotas del mundo, como en México, Egipto, la Grecia, la Babilonia, la India, por todas partes. Ha despertado ecos en todas partes del mundo, las partes más remotas del mundo. Puede ser explicada con perfecta facilidad por la una vez universal religión heliográfica. Por la una vez religión la religión satánica, dracónica, de la sabiduría. Cuando había un solo lenguaje, un solo pensamiento, una sola creencia, una sola religión. Así que esta tradición del dragón y el sol, ocasionalmente reemplazada por la luna, ha despertado ecos en las partes más remotas del mundo. India, México, Maya, Bretaña, los celtas, los eslavos, Sarregna, Militriz, ha despertado ecos en las partes más remotas del mundo. Puede ser explicada con perfecta facilidad por la una vez universal religión heliolátrica. La heliolatría, que es el culto sagrado. Los antiguos no tomaban los astros como dioses, no hacían eso, ni al sol como el dios supremo, sino que adoraban al sol o al espíritu que en ellos residía, al espíritu del sol, el señor de la faz resplandeciente, el señor de Júpiter, el señor de Venus, Lucifer. La heliolatría es el primitivo culto instituido en el mundo y ha venido a ser una práctica universal. Mayas, aztecas, egipcios, griegos, judíos, caldeos, egipcios, griegos, persas, babilonios, mayas, aztecas, incas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos han adorado al sol, si bien con nombres diversos como Mika, Apolo, Ra, Mon-Ra, Osiris, Hormuz, Ahura Mazda, Cristo, Krishna. La religión cristiana está enteramente basada en el culto solar y el culto lunar, la heliolatría. La tradición del dragón y el sol, ocasionalmente reemplazada por la luna, ha despertado ecos en las partes más remotas del mundo. Puede ser explicada con perfecta facilidad por la una vez universal religión heliolátrica. Hubo un tiempo en que en Asia, Europa, África y América estaban cubiertos de templos sagrados dedicados al sol y a los dragones. Los sacerdotes asumían los nombres de sus deidades. Hubo un tiempo en que en Asia, la luz de Asia, Europa, África y América estaban cubiertos de templos sagrados dedicados al sol y a los dragones, al sol. En todas las religiones populares exotéricas, el sol ha tenido un aspecto dual que fue antropomorfizado con cuerpo humano por los profanos. Así el sol era Osiris, Tifón, Hormuz, Airán, Bel, Júpiter y Baal, el luminar dador de vida y de la muerte. En todo el Egipto el sol era el símbolo divino por excelencia, el sol, y su luz era considerada como la manifestación visible y material de la divinidad. Osiris es llamado alma del sol. La luz solar era pues el cuerpo, es decir, la manifestación sensible de la divinidad. Eso es lo que es el culto al sol. Hubo un tiempo en que en Asia, Europa, África y América estaban cubiertos de templos sagrados dedicados al sol, igual que Heliópolis. En todas las religiones populares exotéricas, el sol ha tenido un aspecto dual, doble, día y noche, que fue antropomorfizado por los profanos. Así el sol era Osiris, el bueno y Tifón, el malo. Hormuz y Airán, Cristo y el diablo, Bel, Júpiter y Baal. El luminar dador de vida y de muerte. En todo el Egipto el sol era el símbolo divino por excelencia, el sol, el símbolo divino. Y su luz del sol era considerada como la manifestación visible y material de la divinidad. ¿Qué concepto más de los egipcios acerca del sol y su luz? La luz era considerada como la manifestación visible de la divinidad. La podemos ver la luz, la manifestación visible de la divinidad y material de la divinidad. La manifestación visible y material de la luz. Es espíritu y materia de la luz también. Osiris es llamado el alma del sol. Osiris es el alma y la luz solar era el cuerpo. El cuerpo era la luz y el alma era Osiris, oculta. Es decir, la manifestación sensible de la divinidad. Es la luz, la manifestación sensible de la divinidad. Es la luz, el calor. Es decir, el sol es la manifestación sensible de la divinidad.
Así pues, hubo un tiempo en que en Asia, Europa, África y América estaban cubiertos de templos dedicados al sol y a los dragones. Estos dragones, el plural, el plural dicho terminó, en plural dicho término significa finalmente los grandes iniciados de la tercera y la cuarta raza de los dragones, los lemures y los atlantes, aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus que vinieron a este globo durante el periodo de la tercera raza lemur como instructores de la naciente humanidad pensante. Frecuentemente se les llama hijos del fuego. Esos dragones, el dragón, en plural, dichos términos, los dragones significan generalmente los grandes iniciados, los grandes adeptos de la tercera y la cuarta raza, la tercera lemur, la cuarta de Atlántico. Aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus. De ahí vino Prometeo, Lucifer, los Kumaras, Sanat Kumara, Sanatanda. Aquellos grandes seres procedentes del planeta Venus que vinieron a este globo a la Tierra durante el periodo de la tercera raza, hace 18 millones de años ocurrió eso, como instructores de la naciente humanidad. Le dieron el cerebro a la humanidad, eran sin mente, y ahí fue cuando ya dieron la mente este Lucifer, estos Kumaras. Eran del planeta Venus que vinieron a este globo a la Tierra durante el periodo de la tercera raza como instructores de la naciente humanidad. Frecuentemente se les llama hijos del fuego a estos dragones. Hubo un tiempo en que en Asia, Europa y África y América estaban cubiertas de templos sagrados dedicados al sol y a los dragones. Los sacerdotes asumían los nombres de sus deidades. Y así, la tradición de estos se extendió como una red por todo el globo, por todo el mundo. Bel y el dragón están uniformemente unidos, juntos, acoplados. Y el sacerdote de la religión ofita asumía de manera uniforme el nombre de su Dios. Lo dice la revista Arqueología, volumen 25, página 220 del nombre. Y así, los sacerdotes asumían los nombres de sus deidades. Tú adorabas a Apolo, sacerdote se convertía en Apolo. Tú adorabas a Hades, y de repente el sacerdote se convertía en Hades, el demonio. Tú adorabas a Zeus, se convertía en Zeus. Y así, la tradición de estos, el sol y el dragón, se extendió como una red por todo el mundo, por todo el globo. Bel y el dragón están uniformemente unidos. Bel, gran dios Bel, es el más antiguo y poderoso de los dioses de Babilonia. Como vimos en la última sección, Bel, el más antiguo y poderoso de los dioses de Babilonia, como Marduk. Bel y el dragón, nos dice que también es un extinguido monstruo antidiluviano. El dragón se extinguió, son extinguidos monstruos antidiluvianos como los dinosaurios. Bel y el dragón están uniformemente unidos juntos, acoplados. Y el sacerdote de la religión ofita asumía de manera uniforme el nombre de su Dios, la serpiente. Vamos con los ofitas. Y el sacerdote de la religión ofita, los ofitas, una fraternidad gnóstica, tiene las más primitivas sectas del gnosticismo, gnosis o sabiduría, conocida con el nombre de la Hermandad de la Serpiente. La Hermandad de la Serpiente. Floreció a comienzos del siglo II. Y al paso que sustentaba algunos de los principios de Valentino, el agnóstico, como Basile, como Simón el Mago, tenía sus propios ritos ocultos y su simbología. Era una serpiente viva que representa el principio de Cristo, la serpiente viva, esto es la mónada divina que se encarna, no es Jesús el hombre. Así que su simbología, esta secta tiene una serpiente viva, es una serpiente viva, que representaba el principio de Cristo, el Cristo que es superior a la mónada. Arma Budi, el Cristo, esto es la mónada divina que se encarna en nuestro cuerpo y no representaba el Cristo a Jesús el hombre. Era exhibida en su misterio la serpiente, era exhibida en los misterios de los ofitas y venerada como un símbolo de la sabiduría sofía, representación de todo lo bueno y todo lo sabio, todo lo bueno y todo lo sabio. Así como una serpiente se desprende de su cuerpo para rejuvenecerse, así la mona agarra otro cuerpo y se rejuvenece en la próxima encarnación. Son los ofitas, una fraternidad gnóstica del Egipto, una de las más primitivas sectas del gnosticismo o gnosis, de la sabiduría, conocida como el nombre de la Hermandad de la Serpiente. Muy interesante, la Hermandad de la Serpiente, como Luxor, de la luz. Floreció al comienzo del siglo II después de Cristo y al paso que sustentaba algunos de los principios de Valentino, el gnóstico, tenía sus propios ritos ocultos. Su simbología es una serpiente viva que representa el principio de Cristo. Esa serpiente implementada el principio de Cristo
Esto es la mónada divina que se encarna, no Jesús el hombre de Cristo. Él exhibía su misterio de la serpiente y venerada como un símbolo de la sabiduría sofía. Representación del todo lo bueno y todo lo sabio en este caso, las dos hojitas. Así pues, los sacerdotes asumían el nombre de sus deidades. Y así la tradición de estos se extendió por todas las redes, por todo el mundo. Bel y el dragón están uniformemente unidos, juntos, acoplados. Y el sacerdote de la religión hofita asumía de manera uniforme el nombre de su Dios. Tú crees en Satanás, en tu Dios, sacerdote, en Satanás. Por tú. Esto es la correcta arqueología, volumen 25, página 120, nombre. Arqueología. Esta frase aparece en la obra titulada El culto de la serpiente, publicada en 1830, escrita por John Dee. Esta frase, que Bel y el dragón están uniformemente unidos juntos y acoplados y sacerdotes de la religión hofita, asumía de manera uniforme el nombre de su Dios. Esta frase aparece en la obra titulada El culto de la serpiente, publicada en 1830, escrita por John Dee. Él contribuyó con esta cita en el volumen 25 de la revista de arqueología, estamos leyendo, de la cita, que es una publicación de la Sociedad Anticuaria de Londres. Esta revista de arqueología es una publicación de la Sociedad Anticuaria de Londres, donde exploraba la conexión entre las deidades babilonias y el ofismo, el culto a la serpiente. Esta página, donde se explora esa conexión entre las deidades babilónicas, Bel, Baal, Marduk, y el ofismo, que es el culto a la serpiente. Se analiza, se explora esta conexión que había entre las deidades de Babilonia con el culto a la serpiente de los oficios. La revista arqueología. John Dee, que fue el que publicó este libro, nació en 1797. John Dee era un clérigo, maestro, anticuario, autor inglés, nacido en Sudáfrica. Perteneció a la Sociedad de Anticuarios y a su consejo. En 1843 fue uno de los fundadores de la Sociedad Arqueológica Británica. Uno de los fundadores de la Sociedad Arqueológica Británica. En su obra histórica halló vestigios generalizados del culto a la serpiente, que relacionado con el auge del politeísmo en las culturas de Persia, India, China, México, Anatolia, Turquía, Fenicia, Líbano, y así como en el paganismo europeo. También publicó él observaciones sobre la Dracontia. Interesante, los templos dracontios, los dragones de la Dracontia. Estaban por todas partes del mundo el templo del dragón. Lo publicó él en 1833. John Dee, clérigo, maestro, anticuario, autor inglés, nacido en Sudáfrica, cerca de la ciudad de Cabo. Perteneció a la Sociedad de Anticuarios y a su consejo también. En 1843 fue uno de los fundadores de la Sociedad Arqueológica Británica. En su obra histórica halló vestigios, huellas generalizadas del culto a la serpiente. Lo que él encontró, huellas generalizadas por todo el mundo del culto a la serpiente y al dragón. Que él relacionó con el auge del politeísmo. Las serpientes eran politeístas en las culturas de la Gran Persia, India, China, las Nagas, México, Anatolia, Turquía, Fenicia, y así como en el paganismo europeo. También publicó observaciones sobre la Dracontia, publicada en 1833. La arqueología. Él decía que el culto a la serpiente fue una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo. El culto a la serpiente. Él decía que el culto a la serpiente fue una de las religiones más antiguas y extendidas del mundo. Eso lo dice en su volumen 25, la revista Arqueología. Este volumen trata sobre el culto a la serpiente, los ofitas o el dragón, la relación entre dioses y animales sagrados del ciudad. Los dioses, tradiciones religiosas que se repiten en distintas culturas. Trata del volumen 25 trata sobre el culto a la serpiente o el dragón, la relación entre dioses y animales sagrados, tradiciones religiosas que se repiten en distintas culturas. En Londres publicó. Esta revista contenía artículos de diversos estudios sobre arqueología, religiones antiguas, en este caso, religiones antiguas y antigüedades. La revista Arqueología contenía artículos de diversos estudios sobre arqueología, religiones antiguas y antigüedades. Así que, y así, los sacerdotes asumían los nombres de sus deidades, y así la tradición de estos se extendió como una red por todo el globo. Bel y el dragón están uniformemente unidos, juntos, acoplados, y el sacerdote de la religión hofita asumía de manera uniforme el nombre de su Dios. Pero aún así, si la concepción original es natural e inteligible,
y su ocurrencia no tiene por qué ser el resultado de ningún intercambio histórico. Como nos dice el profesor Max Müller, los detalles son tan sorprendentemente similares que no podemos sentirnos satisfechos con que la misma esté completamente resuelta. Dice Max Müller ahora, esta relación del dragón, el Valle del Dragón. Pero aún así, si la concepción original es natural e inteligible, se puede entender, el Valle del Dragón, el Sol del Dragón, y su ocurrencia no tiene por qué ser el resultado de ningún intercambio histórico, como se relacionó México con India antes de Colón, la Atlántida que se hundió. Pero aún así, si la concepción original sobre el Bel y el Dragón, el Sol y la constelación de Draco están alineadas en Egipto, una de sus cámaras secretas que tiene cámara del rey y la reina, están alineadas la estrella del dragón con el Sol, que es esta constelación del Draco, o con Isis, o Osiris, con la estrella que más brilla, que es Isis. Ahora le dicen tiene un nombre Sirio, el Can mayor, y Osiris, que está cerca de Orión. Pero aún así, si la concepción original del Bel y el Dragón, del Sol y la constelación Draco, es natural e inteligible, puede ser entendida, comprensible, entendible, accesible, y su ocurrencia no tiene por qué ser el resultado de un intercambio histórico entre esos pueblos de México, Egipto, Babilonia, Persia, India, son restos del culto atlántico, todo esto, no de ninguna relación histórica. Pero aún así, si la concepción original es natural e inteligible, y su ocurrencia no tiene por qué ser el resultado de ningún intercambio histórico, de ninguna relación histórica. Como nos dice el profesor Max Müller, los detalles son tan sorprendentemente similares que no podemos sentirnos satisfechos con que el enigma esté completamente resuelto. Por eso no es Max Müller. Müller nació en 1823. El gran filólogo alemán comparativo orientalista de mitología fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de la indología y de los estudios religiosos. Publicó un volumen de 50 volúmenes de los textos sagrados de Oriente. El gran Max Müller, muy comentado esta obra, filólogo alemán de mitología comparativa y orientalista. Fue uno de los fundadores, fundó de las disciplinas académicas occidentales de la indología, el estudio de la India y de los estudios religiosos. Como nos dice Max Müller, los detalles son tan sorprendentemente similares. El dragón devorando la luna en México y la India, o con los cuentos rusos de Zarefna Meditrixia en este caso. Los detalles son tan sorprendentemente similares que no podemos sentirnos satisfechos, aunque el enigma esté completamente resuelto. Esa es la traducción, pero aunque como supone Max Müller, sea el concepto ordinario tan natural e inteligible que no requiere relaciones históricas, la identidad de los símbolos y la extraordinaria semejanza de los pormenores exigen la acabada resolución de una traducción bastante mala de acá. Pero aunque como supone Max Müller, sea el concepto ordinario tan natural que no requiere relaciones históricas con la India, la identidad de los símbolos, y la extraordinaria semejanza de los pormenores exigen la acabada resolución de Max Müller. Al estar oculto en la noche de los tiempos, el origen de este culto simbólico universal, por lo que tendríamos mucho más posibilidades de llegar a la verdad si rastreamos estas tradiciones hasta su origen mismo. ¿Y dónde está su origen? Kirchner sitúa el origen del culto Fita, la serpiente y el idolátrico al sol, la forma de los monumentos cónicos y los obeliscos, en el Hermes Trimegistro egipcio. Al estar oculto en la noche de los tiempos, el origen de este culto simbólico universal. Volvemos al culto de la serpiente y del sol. Al estar oculto en la noche de los tiempos, el origen de este culto simbólico universal, el culto del dragón o la idolatría, simbólico universal de la serpiente, del dragón y del sol. Al estar oculto en la noche de los tiempos, el origen de este culto simbólico universal, el culto de la serpiente, del dragón y del sol. Por lo que tendríamos muchas más posibilidades de llegar a la verdad si rastreamos estas tradiciones hasta su origen mismo. Porque tendríamos muchas más probabilidades de llegar a la verdad si rastreamos estas tradiciones hasta su origen mismo. El origen de la fuente en este caso. Al estar en lo oculto en la noche de los tiempos, el origen de este culto simbólico universal al sol, al dragón y la serpiente. Porque tendríamos muchas más posibilidades de llegar a la verdad si rastreamos estas tradiciones hasta su origen mismo. ¿Y dónde está ese origen? ¿Dónde está esa fuente?
Kirchner, Atanasio, el jesuita, sitúa el origen del culto a la serpiente y del sol heliolátrico, la forma de los monumentos cónicos y los obeliscos en el Hermes de Registro, la revista Arqueología, volumen 25, página 292. ¿Y dónde está el origen de este culto? Kirchner, él nació en 1602. Atanasio era un polimata, sacerdote jesuita alemán, conocido como el último hombre que lo sabía todo. El último hombre que lo sabía todo. No fue Elena, la última mujer que lo sabía todo. De los 200 años no fue Elena. Publicó alrededor de 40 obras sobre temas diversos como geología, medicina, música, estudios orientales, religión comparada. Ha sido comparado con Leonardo da Vinci, Atanasio Kirchner, por su amplia gama de interés y ha sido honrado con el título de maestro de las 100 artes. El maestro. También estaba fascinado por la sinología, le gustaba la sinología, y escribió una enciclopedia de China. Fue pionero en el uso del microscopio. Estudió los fósiles, los audios y el magnetismo. Hablaba 11 idiomas y realizó estudios sobre jeroglíficos egipcios. Su inmensa producción intelectual lo sitúa como una figura clave en la historia de la ciencia y la cultura del siglo XVII. Ese es Atanasio Kirchner, tremenda biografía. Sacerdote de los magos, polimata, era jesuita, una bestia, alemán. Conocido como el último hombre que lo sabía todo. Publicó alrededor de 40 obras sobre temas diversos como geología, la tierra, la medicina, música como Pitágoras, estudios orientales y religión comparada. Ha sido comparado con Leonardo da Vinci, el gran genio, por su amplia gama de interés, y ha sido honrado como el título de maestro de las 100 artes. También estaba fascinado por la sinología, el estudio de los chips, y escribió una enciclopedia de China. Fue pionero en el uso del microscopio y en el estudio de los fósiles y el magnetismo. Hablaba 11 idiomas y realizó estudios sobre jeroglíficos egipcios. Su inmensa producción intelectual lo sitúa como una figura clave en la historia de la ciencia y la cultura del siglo XVII. Atanasio Kirchner, otros dicen, era un jesuita, poliglota, hablaba muchos idiomas, estudioso, orientalista de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes de su época. Atanasio Kirchner. Kirchner sitúa el origen del culto ofita, por la serpiente. Los gnósticos no constituyen una secta cristiana en la sección ordinaria de esta palabra, secta, como Cristo del concepto precristiano. O sea, el Cristo antes de Cristo, un concepto precristiano, el Cristo de Cristo. Era la moda, el espíritu muy peregrino. Como el Cristo del concepto precristiano y de la Gnosis no era el Dios hombre Cristo. Y de la Gnosis no era el Dios hombre Cristo. El Dios hombre Cristo no era el Cristo, sino el ego divino unificado con Buda. El alma espiritual se une con el espíritu, sino el ego divino unificado con el Buda. Su Cristo era el eterno iniciado, el peregrino, representado por centenares de símbolos oficios, símbolos de serpiente, algunos miles de años antes de la llamada era cristiana. O sea, los gnósticos hablaban Crestos y Cristo, no referente a Jesús. Así que estos gnósticos, estos ofitas, fíjense, el culto ofita, los gnósticos no constituían una secta cristiana, no era una secta cristiana. En la sección ordinaria de esta palabra, como Cristo del concepto cristiano. Así que estos gnósticos no constituían una secta cristiana. En la sección ordinaria de esta palabra, como Cristo del concepto precristiano. Este es el concepto precristiano de Cristo, antes de Jesús, el concepto Cristo. Y de la gnosis, este Cristo no era el Dios hombre, no era Cristo el Dios hombre, sino el ego divino. Luego, Atma Budi, unificado con Budi. Atma se une con Budi. Su Cristo era el eterno iniciado. Atma Budi, la parte superior de nosotros, el espíritu, el Budi y la mente superior. Y el inferior es el cuerpo físico, el cuerpo astral, el prana, el kama, la sensación de personas animales. Si así que Cristo era el ego divino, unificado con el Budi, se une lo que es un beso simbólico entre lo que es el triángulo y el cuadrado. Sino el ego divino unificado con el Budi. Su Cristo era el eterno iniciado. Él era el eterno iniciado de este Cristo. El peregrino, representado por centenares de símbolos de serpientes o filios. Algunos miles de años antes de la era cristiana, llamaban el eterno de los Cristos. Y no está el origen de este culto de la serpiente, del dragón y del sol. Krishna situó el origen del culto ofita y heliolátrico, adoración al sol, de los astros. También la forma de los monumentos cónicos. Estos monumentos cónicos son estructuras
de piedra en forma de cono, no pirámide, en forma de cono, que representan símbolos sagrados de la divinidad y la creación, las cúpulas de la creación. Históricamente se les asocia con tres conceptos principales. Tres conceptos principales, estos símbolos cónicos. Históricamente se les asocia con tres conceptos principales. Número uno, son símbolos solares de la heliolatría. Se consideraban representaciones de los rayos del sol o del fuego primigenio. Por su forma se creía que eran una evolución temprana de los obeliscos y las pirámides, diseñados para apuntar hacia el cielo. Segundo punto, son piedras bétilos o betel. En la antigüedad, especialmente en Fenicia, Líbano, Siria y Egipto, eran piedras sagradas, a menudo de origen meteoritos, y que se creía que estaban habitadas por un dios, de la piedra. Un ejemplo famoso de la piedra cónica de El Gabal en Enesa, o el ónfalo del Delfo, el ónfalo del ombligo. También estaban ellos símbolos de generación, estos monumentos cónicos, símbolos de generación. Para autores como Kirchner, la forma cónica simbolizaba el punto de origen, del cual emana toda la materia, una forma punto, una cúpula, del cual emana toda la materia. En muchos cultos antiguos, estas piedras representaban la unión de la tierra, abajo, con el poder negativo del sol en el cielo. Juntos con los obeliscos son jeroglíficos arquitectónicos que guardaban el conocimiento oculto, del culto al sol y a las serpientes. Estos monumentos cónicos, tremenda explicación acerca de estos monumentos cónicos. Dice que Kirchner, el culto heliolátrico y la forma de los monumentos cónicos, no son obeliscos, son estructuras de piedra en forma de cono, que representan símbolos sagrados, como el lingam y el yoni, el útero, que representan símbolos sagrados de la divinidad y de la creación. Históricamente se les asocia con tres conceptos principales. Se les asocia. Son símbolos solares, estos monumentos cónicos, son símbolos solares. El primero uno, la heliolatría, el punto orgánico. Se consideraban representaciones de los rayos del sol o del fuego primigenio. Por su forma se creía que eran una evolución temprana de los obeliscos y las pirámides, para apuntar hacia el cielo. Segundo, son piedras bétilos o betel. En la antigüedad, especialmente en la Fenicia, Siria y Egipto, eran piedras sagradas a menudo de origen meteoritos, que se creía que estaban habitadas por un dios. Esas piedras vienen del cielo, meteoro, ¿no? Un ejemplo famoso es la piedra cónica de El Gabal en Enesa, o el ónfalo de Delfos, una piedra que había ahí en el bajo de Delfos, el ónfalo del ombligo de Delfos. También representa el símbolo de la generación. Para autores como Kirchner, la forma cónica simbolizaba el punto de origen, del cual emana toda la materia. El punto de origen. Como pasa en el misterio de los hombres y las mujeres, hacen un punto, del cual emana toda la materia. En muchos cultos antiguos, estas piedras representaban la unión de la tierra, abajo, con el poder negativo del sol, junto con los obeliscos. Estos monumentos cónicos son jeroglíficos arquitectónicos, que guardaban el conocimiento del culto al sol y a la serpiente. Así que aquí se sitúa el origen del culto ofita y heliolátrico, la forma de monumentos cónicos. Y los obeliscos son pilares de piedra muy altos, de 4 caras iguales, y terminados con una punta piramidal achatada. Estos monolitos estaban muy en uso entre los antiguos egipcios y se hallaban cubiertos de inscripciones jeroglíficas, algunas de las cuales ocultaban importantes secretos y representaban los misterios de la religión egipcia. Cuando Cambises se apoderó de Egipto, vio muchos de estos obeliscos y le dijo a los sacerdotes de Egipto que los descifraran. Ellos rehusaron. A Cambises le dijeron que no, y él, como venganza, los mató casi todos y mandó a destruir todos los obeliscos que encontraban. Los obeliscos, las piedras solares, pilares de piedra, muy altos, de 4 caras iguales, los obeliscos, y terminados con una punta piramidal achatada. Estos monolitos estaban muy en uso entre los antiguos egipcios y se hallaban cubiertos de inscripciones jeroglíficas, algunas de las cuales ocultaban importantes inscripciones jeroglíficas, algunas de las cuales ocultaban importantes secretos y representaban los misterios de la religión egipcia. Interesante, algunas de las cuales ocultaban importantes secretos de estos obeliscos y representaban los misterios de la religión egipcia. Así que, ¿y dónde está este origen? Kirchner, Atanasio, sitúa el origen del culto de la serpiente y el sol, la forma de los monumentos cónicos y los obeliscos en el Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto,
veces grande Hermes, el egipcio, personaje místico, de quien tomó su nombre la filosofía hermética. En Egipto es el dios Ta. Es un nombre genérico de muchos antiguos escritores griegos que trataron de filosofía y alquimia. Es el más misterioso de los dioses. Como serpiente, Hermes Top es la divina sabiduría creadora. Es un dios iluminador, civilizador, regenerador. Enseñó las ciencias y las artes a los humanos, la matemática, la geometría, la astronomía, las letras, la agricultura, la medicina, etc. Es como Prometeo, es como Lucifer, como Buda, Oane, Mita, Krishna, un gran dios. Se dirán, Hermes en Egipto, extremadamente grande. Hermes el egipcio, personaje místico, de quien tomó su nombre en la filosofía hermética, de Hermes. En Egipto es el gran dios Top. Es un nombre genérico de muchos antiguos escritores griegos. Nombre genérico, así como los zoroastros, que trataron, es un nombre genérico de muchos antiguos escritores griegos que trataron de filosofía y alquimia. Es el más misterioso de los dioses, el más misterioso. Como serpiente, Hermes Top es la divina sabiduría creadora. Es un dios iluminador, civilizador, regenerador, enseñó las ciencias, las artes a los humanos. Le enseñó la matemática, la geometría, la astronomía, la agricultura, las letras, la medicina, etc. Es como Prometeo, Hermes, como Lucifer, como Buda, como Vanes, como Mitra, como Krishna, el gran dios Hermes. Sacado de la revista Arqueología, volumen 25, página 292. Arqueología o tratados misceláneos relacionados con la antigüedad. La publicación insignia de la Sociedad de Anticuarios de Londres, fundada en 1770. Una revista de arqueología e historia más antiguas y prestigiosas del mundo. Su objetivo general era difundir investigaciones sobre antigüedades, monumentos históricos, la historia de la Gran Bretaña y otras naciones. En el siglo XIX la revista solía incluir debates que mezclaban la arqueología temprana con la mitología comparada y el esoterismo. Como las teorías de Atanasio Kirchner, él sostenía que gran parte del conocimiento sagrado y los símbolos arquitectónicos mundiales, el elástico o la luz del sol, emanaban del Egipto hermético, en este caso, el gran Egipto hermético. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Vamos a cerrar con las siguientes eucaristías. Esta idea que tanto, creo que tanto los otros sistemas, porque la sabiduría tan poderosa y esas bestias de la ciudad de que tanto le costó a Elena fundar, hoy están totalmente abarrotadas de timor. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia a la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el lobo central universal, nuestro lobo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahashura y los 7 Chohan. Y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. Inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones que se establece sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos, el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta vida. Ay, no es la vida, no es la satanicidad de hombres, no hay una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y el odio incompasivo que no conocen barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y Dios entre la humanidad tu bien y siempre. Permitiendo a cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de servicio por los cuales estamos más capacitados que Dios sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido en general de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en una sacrílega y bella virgen, fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él, y ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás,
la comunión de los malvados, la perdición del cuerpo y la muerte en el infierno perdurable. Del cielo cayó el dedo, Señor de Jesús, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia paterna, o Pohat, indómito dietérico, o eterno entropio, o radioplanetárico bambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca, que aquel que se sienta uno contigo, por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, Él volverá, es el fin de una era, queremos justicia, no problemas, ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Black nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!